por no hablar de la crítica concreta sobre la restricción a la libertad de Espinosa. Sí, Gustavo, es que en este asunto, para no ponerse muy técnicos, porque todo esto del acuerdo de paz a veces está lleno de tecnicismos que parecen difíciles de entender, pero el acuerdo de paz estableció, digamos, dos aspectos para la imposición de sanciones. Una restricción efectiva de la libertad de 5 años, que era la pena mínima, y de 8 años, que era la máxima pena, si los señores reconocían una serie de cosas. Y un componente restaurativo. En el anuncio de la JEP, dicen algunos críticos, se anunció la imposición de unos dispositivos electrónicos que les van a imponer, que les van a poner a los señores condenados para hacerlos un seguimiento físico durante el tiempo de condena, que ya ni siquiera es de 8 años, sino de menos, porque ellos ya han ido haciendo unas cosas que han sumado. Creo que el que más tiene son 11 meses, digamos de 7 años en promedio. Pero lo que no dijo la JEP es cuál será el perímetro dentro del cual estarán restringidos en su libertad. No sabemos dónde ocurrirá, en qué espacio físico esa restricción efectiva de la libertad. Se estableció que no es una cárcel, no son una cárcel con barrotes, pero el espacio físico tenía que estar limitado, o así es como algunos lo interpretan, y sobre eso no se dijo nada, y yo creo que eso hay que subsanarlo pronto, para que la gente sienta que la restricción efectiva de la libertad significa algo, porque no puede ser dentro de toda Colombia, eso no tiene sentido. Diana, ¿qué van a hacer las víctimas frente a esta decisión de la JEP? Pues Gustavo, ante tanta indignación frente a esta decisión, van a apelar este fallo. Tienen que hacerlo en los próximos 3 días y luego tienen 10 días para sustentar por qué creen que esta decisión de la JEP, que tiene más de 600 páginas, vulnera sus derechos como víctimas de las FARC. Lo explica Sebastián Velázquez, él es el representante legal de la Federación de Víctimas de las FARC. FECOL como representante judicial de víctimas acreditadas en el macrocaso 01 interpondrá el recurso de apelación al cual tenemos derecho en los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia en primera instancia por la JEP. No están los mínimos de justicia, no se están cumpliendo los compromisos de aporte a verdad exhaustiva y detallada, como tampoco se cumplieron los compromisos con respecto a la entrega de los bienes para la reparación de las víctimas. FECOL radicó 4 incidentes de incumplimiento que fueron inadmitidos de plano. Creemos que no tenemos garantías en la jurisdicción cuando se dicta esta sentencia. Gustavo, por eso ellos consideran que este fallo no tiene estos mínimos que estableció la Corte Penal Internacional para que estos procesos de justicia transicional tuvieran validez y se considerara que hay una satisfacción de justicia por parte de las víctimas. Dicen que no está acorde con la dimensión del daño que causaron las FARC a todas estas miles de víctimas. Si no surte efecto esta apelación, pues ellos irán a instancias internacionales. Hernando, ¿pueden hacer política? ¿Pueden dedicarse a la política, seguir en esa actividad? Bueno, Gustavo, ayer se hizo con suficiencia el balance crítico de esta sentencia. Para una orilla hay que reiterarle una sentencia hito y para otros un coro a la impunidad y una afrenta a las víctimas que, entre otras, como bien informaba Cristina, ni siquiera fueron convidadas a ese acto. Lo cierto, Gustavo, es que casi 9 años después de la firma de ese acuerdo de paz con la FARC, la Jurisdicción Especial de Paz entonces condena mediante estas acciones reparadoras a esos 7 líderes. En lo que hace de los derechos políticos, Gustavo, en la sentencia también se consideró que el cumplimiento de las sanciones no es incompatible con el ejercicio político, con una restricción mínima y, si se quiere, muy fácil de cumplir, siempre y cuando no se utilice ese escenario para efectos de generar posturas negacionistas en lo que hace de los crímenes cometidos por la FARC. En resumen y en síntesis, estos caballeros podrán seguir orondos, como la gabela que algunos critican de haberle regalado curules sin importar haber perpetrado crímenes de lesa humanidad y que duró por 12 periodos y que en este gobierno ciertamente se quería ampliar. Y lo que tampoco privó en su momento a que comandantes y negociadores, todos revueltos, aspiraran a la presidencia a otros cargos públicos. Podrán entonces, Gustavo, en síntesis, poder ejerciendo, cosa que muchos critican, esos derechos políticos. Cristo, ¿y los podrán ejercer a través de partido político? Gustavo, el partido político de las FARC, en el acuerdo de paz y en el acto legislativo que creó el partido político Comunes,
se estableció por 2 periodos, igual que las curules de los 5 integrantes de las FARC en el Senado y la Cámara. Termina ese acto legislativo que es transitorio, su vigencia en el 2026. Entonces podrán en el año entrante presentar listas al Congreso de la República ya en condiciones ordinarias, tendrá que cumplir todos los requisitos constitucionales y legales normales para cualquier partido, y obviamente lo que se prevé es que hoy el Partido Comunes no tiene el respaldo suficiente para mantenerse como una colectividad política. Y segundo, ¿qué es lo que viene ahora? Más allá, obviamente vienen las apelaciones, es comprensible la reacción de las víctimas, son millones de víctimas de las FARC, cada sector de víctimas tramita su duelo de una manera distinta, pero lo que viene ahora, bien lo decía Espinosa, por parte, más allá de la apelación que presenten, que puedan presentar o los miembros del secretariado o las víctimas intervinientes, viene la obligación para la JEP de establecer un espacio geográfico en donde se restringiría la libertad, no es privación de la libertad, restricciones de la libertad a estos 7 integrantes de las FARC, que no será en un mismo sitio, y se fijarán también las obras restaurativas en los proyectos que deben implementar de reparación a las comunidades que se tendrán que trabajar con el gobierno nacional. Ahí viene esa segunda etapa que debe ser verificada, según el acuerdo, por la misión de las Naciones Unidas que cumple esa tarea, no solamente la JEP, sino la misión de las Naciones Unidas. En síntesis, Gustavo, sin duda alguna, una sentencia de esta naturaleza debe generar, y eso está bien en democracia, un debate como el que hemos tenido, pero es un avance en materia de verdad y en materia de paz para Colombia, entendiendo y respetando el dolor de muchas víctimas. Solo para ilustración, Vanessa, recordemos en qué andan los 7 antiguos comandantes del secretariado. Bueno, Timochenko es el presidente del Partido Comunes, desde el 2018 está allí, él se lanzó a la presidencia en ese momento y obviamente pues no salió, pero ha sido el presidente del Partido Comunes. Pastora Lape en las elecciones del 2023 aspiró a la alcaldía de Puerto Berrío en Antioquia y allá vive, pero no quedó electo, y también ha sido parte del Partido Comunes y coordinador desde el lado de las ex-FARC de la implementación de los acuerdos del 2016. Milton de Jesús Toncel aspiró a la gobernación de La Guajira, tampoco ganó, pero vive allá en La Guajira, a pesar de que cuando fue guerrillero, Gustavo, él estuvo casi todo el tiempo entre Caquetá y Putumayo. Julián Gallo también en el Partido Comunes es senador desde el año 2018 y hoy hace parte de la coalición del gobierno en el Congreso, de la que hace parte también Catatumbo, que es senador también desde el 2018, gracias a las curules garantizadas para los 2 periodos legislativos que estableció el acuerdo de paz y que se acaban en la próxima legislatura. Jaime Alberto Parra tiene proyectos de reincorporación de excombatientes en el suroriente de Colombia y él sí no ha estado involucrado en política nacional, sino más bien como en trabajo que tienen que hacer los excombatientes en lo que antes eran los ETCRs. Y Rodrigo Granda pertenece también al Partido Comunes y participa en la tarea de implementación del acuerdo desde las FARC. Ahora, obviamente, Gustavo, y ahí es lo que decía Cristo, que para las víctimas esto es un dolor muy profundo. Pues sí, porque realmente en Colombia hay por lo menos 20.000 personas que sufrieron de alguna manera esos delitos de guerra y humanidad que cometieron estos exguerrilleros, liderando el secuestro sobre todo, que es que el secuestro de verdad pues fue tan denigrante, tan horrible. Pero ese es el precio de los procesos de paz. Estos 7 señores no son ni Iván Mordisco, ni ninguno de esos tipos que está poniendo bombas en toda Colombia. Y eso también tiene que pesar cuando uno piensa en lo que es la construcción de un país, ¿no? En el equilibrio, además, Vanessa y Espinosa, pues se nos viene el hecho de que estamos todos centrados en la decisión sobre los exmiembros de la guerrilla. Pero Espinosa, ya está también a la vuelta de la esquina la de los militares. Sí, el jueves, Gustavo, habrá 2 condenas contra 2 militares altos también en su rango por el caso de la popa, por los falsos positivos en la popa. Y estas mismas sanciones que para muchos han sido muy suaves contra los excomandantes de las FARC por delitos que son atroces, porque así se reconoce también en la decisión, son delitos contra toda la humanidad, no solamente contra los 21.000 secuestrados, sino contra todo el mundo, por eso son de lesa humanidad. Lo mismo, la misma amabilidad, si se quiere, o la misma
mesura de la sanción se les va a imponer también a los militares que asesinaron a personas inocentes. Eso también hay que decirlo. No es solo para una de las partes. Esto los engloba a todos los que hicieron parte del conflicto. Claro, y por supuesto, por estos días los señores no andan poniendo bombas porque están en el Congreso, pero pues pasaron décadas poniendo bombas y otras cositas. Esto también está en la parte electoral, Fraile, ¿no? Aquí hay ya candidatos que se metieron a este baile. Es que estamos en un año, Gustavo, en el que son muchas las campañas que están trabajando en el tema para eventualmente, si llegan a la presidencia, tumbar el acuerdo de paz o tratar de derogar la JEP. Ya varios lo han dicho, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella. Hay proyectos ya radicados en el Congreso que, hay que decir, la JEP hace parte del bloque de constitucionalidad, sería necesario un acto legislativo, y si fue difícil y demorado crear la JEP, pues lo propio será también intentar derogarla en el Congreso. Se están recogiendo firmas de un referendo para derogar el acuerdo de paz y seguramente, Gustavo, esta condena del macrocaso número 1 y el tema de los falsos positivos con los militares harán parte de los debates que tendrán los candidatos, unos en defensa de la JEP, otros en defensa de las víctimas, y su futuro queda ya definido por quien gane las elecciones en el próximo periodo.